Hoy es 17 del 3 del 2013. Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos porque hoy podemos apartar este día para usted, para poder seguir estudiando esta epístola a los romanos. Necesito, como siempre le digo, su Santo Espíritu, que me esté dando entendimiento para poderlo exponer con un lenguaje sencillo y que sea entendible a aquellos que van a escuchar esta enseñanza. Así que necesito de su Santo Espíritu para poder explicarlo bien. Vamos a empezar nuestro estudio que estamos haciendo sobre la epístola a los romanos. Voy a traer la Biblia y, como siempre, vamos a invitar a abrir en Romanos 12. Habíamos quedado en Romanos 12:7. El domingo pasado ya vimos el don de profetizar, el don de diaconía o de dar, ¿no? O sea, de servicio, ¿no? De servicio era. Y el que enseña, y vamos a ver ahora, ¿no? O sea, descubriendo, o sea, los dones espirituales, a ver en cuál algunos se halla, si se identifica, ¿no? Dios ha dado dones, entonces vamos a ver hoy el don de enseñar. El texto es cortito, la última parte del 12:7 dice así: si el que enseña es la enseñanza, ¿no? O sea, esa parte es la que vamos a ver ahora, o sea, nosotros en este estudio. Cuando se dice a veces que nosotros le damos muchas énfasis, creo, a las doctrinas, o sea, nosotros somos conocidos muy por como estudiar mucha Biblia. Cuando se habla de Bautista se habla de que no creen en el Espíritu Santo en las cosas, y otro de que leen mucho. Yo he escuchado mucho que hablan de estudian mucho la Biblia, pero están muertos, o sea, en el fuego, el Espíritu, ¿no? Ellos creen que somos así. Nosotros somos bautistas, sea bautista dentro del más conocido como bautistas reformados, ¿no? Pero para aquellos que no saben, ellos también enseñan doctrina. O sea, vos decís, ellos no enseñan doctrina. Sí, cuando vos ves toda iglesia o toda, vamos a decir, vamos a poner iglesia, ¿no? Queda mal decir sectas, ¿no? Pero vamos a decir iglesias, o sea, que enseñan doctrina. Ellos adoctrinan de una forma o no, tienen maestros, porque si no dirían hay falsos maestros o falsos profetas. Entonces porque sean falsos, no quiere decir que no enseñan, sí enseñan. Entonces, enseñar, por eso pero ellos no enseñan, sí enseñan. Y el asunto es qué enseñanza están enseñando ella, ¿no? Pero enseñan doctrinas. Pueden estar erradas, pero hay doctrinas. Nosotros tenemos que discernir, o sea, qué doctrina se está enseñando, pero doctrinas se enseñan. Está la doctrina o la enseñanza de la prosperidad, la doctrina de la sanidad, y estas son enseñanzas, son formas de adoctrinar a las personas, ¿no? Son gente que escucha esas doctrinas, pero enseñanza hay. En Eclesiastés 12:11 dice así: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Eclesiastés entonces define que son como clavos. No sé si se han clavado un clavo, yo me he clavado un clavo, una mayoría parecen todos, me clavé un clavo, duele tremendamente, me lo he clavado y duele mucho. Entonces dice que las palabras de los maestros son como clavos hincados, ¿no? Las palabras en las congregaciones por los pastores. A veces las enseñanzas duelen, o sea, cuando son predicadas. Lamentablemente hoy se enseñan, pero ¿qué sucede? Quieren tener enseñanzas que a ellos le endulce el oído y no lastiman. Fíjate que dice que no, en los posteriores tiempos, o sea, no gustarán, ellos no tendrán el querer oír la
la sana doctrina, pero sí ellos van a querer escuchar enseñanzas conforme a su concupiscencia, que a ellos les gusta, ¿no? Sus deseos. Entonces, ¿qué sucede? Pero las palabras de un maestro, o sea, dice la Biblia, son como clavos hincados. Los verdaderos maestros, ¿qué sucede? No es que ellos tienen que predicar con espíritu de mansedumbre, ¿no? Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que a veces esa palabra de corrección, exhortación, de disciplina, para la edificación, consolación, que puede dar un maestro. Acuérdense que las enseñanzas, dice en 1 Corintios 14:3, que los dones fueron dados ¿para qué? Para la edificación, consolación y exhortación. Entonces el maestro que enseña siempre debe estar para la edificación de la iglesia, ¿no? Entonces para consolación, la exhortación, ¿no? Y edificación. Debe estar edificando siempre. Y eso dentro de ahí por ahí vas a enseñar y dice, ay, eso me está diciendo a mí. Y él también está leyendo las escrituras, ¿no? Y por ahí van a doler esas palabras. Pero las de los falsos maestros carismáticos, ¿qué sucede? No duelen, porque en sí acarician los deseos que ellos tienen. Entonces, por ahí esas palabras que nosotros vamos a dar, por ahí molestan, pero es como un jarabe, ¿no? Para los chicos cuando ahí le das medio de sabor medio amargo, pero viste, pero hace bien el remedio. Entonces por ahí eso es lo que la Biblia nos advierte y nos enseña eso. Una vez he hablado con un hombre, me comuniqué y me había dicho que nunca estaba, que en la Biblia no aparecía enseñar detrás de un púlpito, eso que le habían puesto los hombres, que nunca aparecía, que no podemos encontrar eso. No me comuniqué con él, un hombre. Y sí que aparece en la forma en la Biblia, solo que por ahí no la entiende en la forma o no la ve, o sea, o no busca el contexto, o sea, no indaga bien ahí, pero sí aparece la forma de enseñar o de adoctrinar. Ya los mismos judíos, ellos enseñaban así. En Hechos 18:24 dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderosas en las escrituras, ¿no? Y el versículo 25 de Hechos 18:25 dice, y había sido instruido, dice, en los caminos del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Yo encontraba otros pastores de sana doctrina, ¿no? Que cuando, incluso en un seminario reformado, cuando leen esto, o sea, la palabra poderoso, son amados hermanos míos y me llevan muchísimos años más de ventaja a mí, enseñando, por supuesto. Pero él no estaba de acuerdo yo, y él me supera en conocimiento, informa, pero yo no estaba de acuerdo en la forma de que acá en valor elocuente, en farmacia, y él predica así. Y eso para mí no es como que estar. Yo creo que cuando podemos predicar, incluso creo que de la sana doctrina, ¿no? Y ellos creen que es como que han cambiado. Yo entiendo las leyes, ¿no? O sea, o principios de la homilética, ¿no? Pero cuando estás muy interesado en eso, ya te perdés y por ahí no se deja llevar por el Espíritu Santo lo que quiere comunicar a la congregación. Estás más preocupado más en cómo preparaste el tema y cómo la introducción y la conclusión y el esqueleto del sermón. Y bueno, son herramientas esas cosas buenas para hacer mejor el mensaje. Pero si no estamos centrando solamente en eso por ahí no quiere decir instruido, o sea, en esa cosa, ¿no? Pero vemos que ellos, los judíos, habían sido instruidos. Entonces, ellos, ¿qué era? Habían sido enseñados. Entonces no nos olvidemos, el tema central para que no se olviden siempre es el don de la enseñanza hoy. Ese es el tema. Porque dice, ¿de qué estás hablando? El don de la enseñanza estamos tocando. Ellos ya, mismo, si no me equivoco, Pablo decía, había estado sentado a los pies de Gamaliel. ¿Qué es los pies? Es que el maestro se sentaba en esa época y los jóvenes, los chicos estaban haciendo adoctrinados a la enseñanza, pero ellos recibían enseñanza, se le pasaba, después vamos a sacar la palabra, me parece didascalía, ellos transmitían un pensamiento para ponerlo, o sea, en la mente de ellos. Un maestro o alguien que está enseñando, como ahora,
transmite un pensamiento, lo que él tiene y lo quiere. La idea es como, no sé, aquellos que están más jóvenes que yo me van a entender este ejemplo. Hay un aparato que yo no me lo acuerdo mucho, que se llama pendrive, así el nombre. Y esto tiene como una información y ¡pum! Yo lo pasé a la Biblia al celular, o le pasó una prédica. Y entonces, ¿qué sucede? Ese aparato copia, incluso ese pendrive copia la información de la máquina, esa máquina la baja a internet, o sea, de internet viene la máquina pasa el pendrive para allá, y yo lo escucho de la Biblia y pasa a mi cerebro, y yo lo comunico a otro. Bueno, ¿qué sucede? Se va pasando de mano en mano. La enseñanza, bueno, tiene esa idea, ¿no? Y el maestro, o sea, en sí, o aquel que enseña, o tiene el don de enseñar, tiene la habilidad, o sea, para estudiar la palabra y para comunicar las verdades espirituales a los otros. No se trata tanto de un maestro de pasar información. O sea, la persona, o sea, ¿cómo puedo explicarlo? No se trata de decir bla 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 plata, y yo me subí arriba y tuve una buena introducción en el sermón y tuve un buen seguí bien. Primer paso, tocar los cinco pasos de cómo no debes hacer, los cinco pasos, o sea, y los 10 cómo sí debe ser. La conclusión tiene que ser esto, la aplicación debe ser esto para la congregación. Y bueno, y cerrando con esto, con un modo muy bueno, seguiste todas las leyes de la homilítica, pero por ahí ni siquiera la gente supo nada de lo que predicaste. Terminás de predicar y la gente dice, sabe mucho, pero no sabe enseñar. Tener información, yo cuando enseñaba antes, antes el instructor de las, ya saben, ¿no? de las artes marciales, o sea, de Kung Fu, no se trataba de saber movimiento de la grulla, del tigre, de la mantis, nada de esas cosas. ¿Sabés? Si sabés, podés saber transmitir, si sabés, podés saber el don que tiene la persona, saber cómo poder utilizar, incluso cuando apreciás las fuerzas también de fluviales de la armada. Vos tenés que saber qué potencial tiene alguno, cómo poder ser, qué ejemplo usarle. A un joven no le voy a poder dar el ejemplo, en un ejemplo poner lo que es la justificación. Teológicamente o sistemáticamente. Entonces un maestro tiene que saber a cada uno lo que tiene. No se trata también de pasar información. ¿Qué es la gracia? La gracia es el don adquirido, pero le pasa información. Un verdadero maestro utiliza principios, leyes para poder enseñar y aplicarlo. Principios como el Señor Jesucristo mismo lo podemos ver utilizando las cosas comunes como parábolas, el trigo, la cizaña, el sol, o sea, cosas así. La idea era que la persona podía transmitirle. Eso es un maestro. Tiene la habilidad de poder llegar a hacer eso, que otros por ahí no la tienen. Por eso no podemos decir, como le dice, ay, no falta uno, porque vos podés hacerlo, porque si vos te proponés y si vos tenés ganas, lo vas a lograr. Puede ser, pero si no ha sido llamado por Dios, Dios pone querer y el hacer en esa persona, abre la mente para que pueda entender, porque las cosas espirituales el hombre natural no las puede entender, si no las puede discernir el hombre espiritual, 1 Corintios 2:14 en adelante. Entonces solamente él, y, o sea, por supuesto, él lo llama, después se va capacitando, va estudiando melítica, hermenéutica, y o sea, las escrituras, y bueno, va creciendo esa persona. Pero ¿qué sucede? Pero Dios ya lo llamó, entonces no todos pueden llegar, es un don que Dios ha dado, Dios ya lo ha llamado con eso, o sea, con ese don de poder enseñar, pero para la edificación. Bueno, seguimos entonces con el estudio. En Romanos 2, 17 y 18 dice así: he aquí tú tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios. Y en el versículo 18 de 2:18 dice, que ya lo leímos hace mucho esto, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Entonces Pablo vemos que también fue instruido a los pies de Gamaliel. La iglesia primitiva, ¿qué había hecho? Había adoptado este sistema de enseñar. Entonces, lamentablemente en estos posteriores tiempos se ha perdido, no hay maestros de la verdadera sana doctrina. Incluso no utilizan algo que usamos en esta iglesia. Y Dios, mientras me dé vida, lo voy a seguir usando yo, que es la predicación expositiva, que no toda la iglesia la usan, incluso ni algunas iglesias reformadas.
es donde vamos explicando, o sea, cada texto que va hablando ahí lo vamos explicando, lo vamos desmenuzando, lo vamos sacando, o sea, de ahí para poder que la congregación lo entienda, ¿no? Así que eso es lo que hacían y eso está. Pero la iglesia lo usaba, enseñaban, o sea, de esa forma. Fíjate en Éxodo 24:12 dice, Dios mandó a Moisés a enseñar la ley. Fíjate, vamos a ver. Entonces dijo Jehová a Moisés, sube a mi monte y espera allá y te daré las tablas de piedra y la ley y los mandamientos que te he escrito para enseñarles. Yo los anoté todo en mi hoja para no olvidarme, si no tengo que andar buscando texto por texto, no voy a andar. Entonces Dios había mandado a Moisés a enseñarle la ley. Fíjate que Dios dice, te daré las tablas de la piedra y la ley y los mandamientos que te he escrito para enseñarles. Dios está interesado en que fíjate que Moisés iba y le transmitía, le enseñaba lo que recibía de quién, de Jehová. Dios le daba y Moisés transmitía eso. En el Salmo 119, por supuesto no lo voy a buscar, más o menos lo conté yo, hacía abuelo de pájaro, la otra vez estaba la noche allá, y conté 11 veces, no sé, el salmista. Por supuesto que aquellos que saben, el Salmo 119 habla todo de la ley de Dios, todo va a encontrar toda la ley de Dios, pero encontré más o menos de que el salmista decía que le enseñe o los instruya en sus leyes o en sus caminos. O sea, más o menos encontré 11 veces donde dice instrúyeme, enséñame sobre tu ley, así yo podía enseñar a los demás. Entonces el salmista, fíjate que decía que Dios le instruyera. Nosotros podemos leer, pero Dios dice, yo te enseñaré el camino por el que debas andar. Entonces nosotros podemos leer, pero porque Él puso el querer y el hacer para que nosotros podamos. Entonces debemos buscar, si alguno tiene el don, estamos tocando el don de enseñar, si alguno Dios puso, o sea, querer o anhela enseñar, está anhelando bien, ¿no? El problema radica en que si Dios le ha llamado o no para hacer esa tarea. Si no te llamó, ahí no vas a poder hacerlo porque hay muchos ejemplos. No me acuerdo, tenía uno yo en el Antiguo Testamento que no lo tengo acá, me parece que está en Segunda de Reyes, por ahí. Había un rey que quiso hacer el oficio de sacerdote. En este momento lo estoy diciendo de memoria porque no lo tengo acá anotado y no me acuerdo el nombre de él. Y Dios le tira lepra en la frente. Lo que me vino a la mente, si lo tuviera tenido en el bosquejo lo decía, pero se me ocurrió justo en la mente, o sea, se me vino eso. No me acuerdo el nombre de él. Bueno. Pero ¿qué pasa? Al no haberse sido llamado, Dios había llamado, había puesto sacerdotes, había puesto reyes, cada uno que cumple su función. Y Dios no le... O sea, entonces ¿qué sucede? Él dice que fue con la lepra y murió, o sea, ya no me acuerdo el nombre, ya lo voy a buscar. Fíjate que también el Señor Jesucristo, Marcos 11:17, cuando Él enseñaba o iba a decir algo, Él mismo decía, escrito está. O cuando se confronta a Satanás, dice, escrito está. En Mateo 15:9, fíjate que Cristo vino, estoy hablando todo lo que es la enseñanza. Él decía que en vano me rinden culto enseñando como doctrina preceptos de hombre. Tenemos también otras cosas, tener cuidado, aquellos que si van a enseñar o Dios le ha llamado, tener cuidado de no enseñar preceptos, doctrinas de hombre. Como hablaba ayer, me parece que estaba hablando, hoy se utiliza mucho el pragmatismo religioso, el pragmatismo religioso es aquello que funciona, que llamamos lo mismo, ¿no? Si sirve, los jóvenes, le ponemos música, no sé, cosas así, ministerio de la mujer predicando, o se utilizan mezclas de doctrinas, o sea, mezclan un poco de esto, un poco de aquello, hacen un comunismo para que funcione todo, ¿no? Y vemos que no es así. No debemos comunicar la palabra de Dios, o sea, tal como está ahí, pero no aplicando preceptos, o sea, porque eso no se trata de yo me acuerdo que había un hombre que no lo quiero decir, que había sacado un libro de cómo enseñar, que nosotros no estamos ahí, que son los hermanos, tienen marido y mujer, no te voy a acordar de ahí, era en la iglesia grande, estábamos nosotros, y él decía, mostraba cómo enseñar. O sea, cómo enseñar, había ciertas leyes de cómo enseñar, o sea,
lamentablemente la forma, o sea, que la exponen ellos, no es bíblica. No es bíblica, porque nosotros podemos, como vamos a ver en 1 Corintios, enseñar no conforme a la sabiduría, sino guiado por el Espíritu de Dios, aquel que ha inspirado las Escrituras. Con el Espíritu Santo, nosotros abre, porque la mente del hombre no puede entender. El hombre está, Tito 1.5 dice que la mente del hombre está mal, está corrupta. Entonces, yo me acuerdo que alguien me dijo una vez que esa era mi forma de interpretar, alguien muy cercano, que yo era mi forma de entender las Escrituras. Y las Escrituras lamentablemente no tienen varias interpretaciones, como me dijo alguien que quiero mucho y amo mucho, ¿no? No había llegado a mí. Lamentablemente está equivocado, porque no tiene varias interpretaciones, tiene solamente una interpretación. Yo no le puedo dar una interpretación humana a la Escritura. Entonces tiene solamente una interpretación. Si yo mirara ahora la hora y yo pregunto qué horas son, ahora son 3:35, me diría. Pero yo te digo que son las 5:35, diría que está cerrado. Entonces vos dirías, pero ¿cómo? ¿No hay varias interpretaciones? Yo interpreto que son las 4:35, y no son las 3:35. Si hay otro más, me dice, no, son las 3:35. No son para mí. Entonces no hay varias interpretaciones, hay una sola interpretación y la correcta. La Biblia tiene solo una interpretación. Que el hombre interprete mal, o sea, quizás no con una mala intención, o sea, quizás por eso es un neófito o alguien que no es constante en las Escrituras, no indaga bien, no está buscando, no inquiere en las Escrituras, se busca, no va a poder hacerlo. Porque Cristo le tiene que llamar a este ministerio. Fíjate que Cristo mismo dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Muchas veces nosotros oímos cosas o aprendimos en las iglesias. Yo aprendí muchas cosas para el bien del Evangelio en varias iglesias, y puedo tener varias enseñanzas para enseñarle a muchos, porque he estado en muchos lados de eso. Pero oímos, como Cristo dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo, dice Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Hoy tenemos al Señor Jesucristo. Dice, el Padre dijo, oídle a Él, en Él me complazco. Entonces a Él debemos oírlo. En Hebreo 1.3, si no me equivoco, dice que hoy el Padre nos habla en Hijo. O sea, entonces en el Hijo, entonces hablamos. Y las palabras de Él son espíritu y vida. Entonces debemos ir a la fuente. O sea, ¿cuál es? Es las Escrituras. De ahí, lamentablemente, hoy todos tienen Escritura y por supuesto hacen una interpretación diferente. Por eso que después, cuando va terminando, le da a algunos que ya dice, sí, yo creo que fui llamado para enseñar. Por supuesto, yo no voy a poder hacer en lo que me falta un par de minutos, o sea, 20 o 30 minutos, ay, cómo ser un maestro, porque eso es imposible. Esto es toda una vida y yo sigo aprendiendo, o sea que no se aprende, o sea, es una escuela todavía, pero los primeros pasos para poder ir moviéndose y más o menos discerniendo si tengo ese llamamiento, no tengo ese llamamiento, si Dios me ha llamado, estoy buscando lo que más que puedo. Una cosa que me faltó decir, aparte de pragmatismo, o sea, es el sincretismo. Y eso es lo que utilizan hoy, es las mezclas de varias fusiones que le estábamos hablando ayer. Para mayor información, allá lo que estábamos hablando ayer, ¿no? De ahí vamos a encontrar un poquito más. Donde van mezclando de que sirve esto, sirve aquello, la enseñanza de este, vamos a usar esto y aquello, y van mezclando cosas los apóstoles, aparte de seguí un orden, seguí en la antigüedad los escribas, los judíos, hasta Cristo, y después los apóstoles también, que vemos que enseñaban la doctrina, pero era sobre Cristo. En Hechos 5:42, voy a leer unos textos para ver. ¿Por qué voy a leer los textos de los apóstoles? Porque fíjate que en Efesios, primero leer Efesios, me parece que es Efesios 2:20. No nos olvidemos esto, que los cimientos fueron puestos una vez y para siempre. Cuando pusimos esta casa, ¿qué hicimos? Pusimos los cimientos una sola vez, o sea que también puede poner más sobre eso.
Sobre eso se va edificando la iglesia, sobre la enseñanza de ello. Efesios 2:20 dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. Entonces ahí el fundamento es la palabra ahí, el verbo, ya lo dijimos otra vez, eipoidomenecentes, que viene del verbo epoikodomeo y significa construir encima o sobre. Entonces está edificado sobre el fundamento de los apóstoles, la enseñanza que ellos dieron, el adoctrinamiento que ellos enseñaron, que está acá en las escrituras, sobre ello. No olvidemos que Pablo fue el apóstol llamado a nosotros, y fue llamado a nosotros, y él dejó instrucciones en el Señor. Debemos saber qué instrucción ha dejado él. Entonces es bueno leer, ¿no? En Hechos 5:42, fíjate lo que dice la iglesia primitiva hacia el principio, lo que hacía. En Hechos 5:40 y Hechos 5:42 dice así: y cada día en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y de proclamar que Jesús es el Mesías. O sea, no enseñaban, que hacían en el templo, ¿no? De enseñar. Ellos se preocupaban de qué? De adoctrinar, de enseñar a las personas. En Hechos 20:20 dice, y Pablo está hablando, ¿no? Cuando se está despidiendo de Mileto, y está hablando con los, acá está hablando, si no me equivoco, con los ancianos, que él mandó a llamar a los ancianos, de Efeso, me parece. Y fíjate que en Hechos 20:20 le dice a ellos: y como de nada que fuese útil, me he retraído de anunciaros y enseñaros públicamente y de casa, ¿no? Proclamando solemnemente tanto a judío como a griego el arrepentimiento, metanoia, para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesús. ¿Qué decía Pablo? Le enseñaba a estos ancianos, a estos pastores, le dice, como de nada, él no se había retraído, ¿de qué? De anunciar que y enseñarlo públicamente y de casa en casa. Él enseñaba a Pablo y proclamar que a judío y griego el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que enseñaba? ¿Es conforme a las doctrinas que se enseña hoy en la iglesia? ¿Se está enseñando eso? Pablo enseñaba el arrepentimiento, arrepentirse de sus pecados, confrontados con la ley, y crean en Cristo. La enseñanza de Pablo es muy diferente a la enseñanza de los apóstoles supuestos que hay hoy en día, ¿no? Que él sembrar, poner esto, Dios te va a multiplicar. Esas enseñanzas no eran de Pablo. Pablo enseñaba que el hombre está muerto en delito, en pecado, corrupto totalmente de los pies hasta la cabeza, hasta el último pelo que tiene él está perdido. Y que crean que en Jesucristo. Esa es la enseñanza de Pablo. En Hechos 28:31, Pablo dice así. Es el último versículo del libro de Hechos, así cierra, dice así. Voy a leer del 30, o sea, los últimos versículos de Hechos, dice así. Y permaneció 2 años entero en su propia casa alquilada, no tenía Pablo casa. Y recibía a todos los que acudían a él. Y el 31 es el último texto de Hechos, dice, proclamando el reino de Dios, enseñando lo concerniente al Señor Jesús, el Mesías, con toda libertad y sin impedimento. Enseñando todo lo concerniente al Señor Jesús. Ahí está, nuestro amado Pablo, ¿no? Enseñando todo, adoctrinando, preocupándose, sobre todo el reino de Dios. Quiero hablar algo, y especialmente a los pastores, aquellos que enseñan. Por supuesto, yo soy el menos indicado para hacer esto, porque yo soy el más chico de todo lo que enseñan, creo, de estos últimos años. Yo, solamente aquellos que no saben, tengo en la enseñanza de nacimiento 3 años, como bebé. O sea, soy el menos indicado para poder enseñar. Como Pablo dice, de los pecadores soy el más pecador. Pero yo he visto cosas que por ahí las veo mal, y yo entiendo, porque yo he pasado por eso.
Lamentablemente Dios no me ha permitido quedarme ahí. O sea, bueno, por bueno Dios no me ha permitido. Cuando recién salí, era lo que se conoce un apologista de la fe. Los primeros videos era, vamos a decir, mal dicho, era darle y darle paso también a la falta de doctrina. ¿Qué sucede? Que Dios cuando te manda, Dios te llama al ministerio. Dios no me llamó solamente para estar todo el día hablando de falta de doctrina. Si has sido llamado al ministerio, esto esta enseñanza no creo que esté solamente para pastores, es para aquellos también que pueden, ¿cómo puedo enseñar? ¿Cómo si yo tengo que enseñar o enseñarle a alguien? Por supuesto, si, yo he visto vos mismo, cuando estás explicando, por ahí está hablando, puedes hablar con un pastor. ¿Por qué? Porque vos estás adoctrinada acá, escuchás acá. Y por ahí podés hablar cosas que por ahí otro no tiene ventajas, otras hermanos, ¿no? Pero yo he escuchado a pastores que están años y lo único que hablan es apología de la fe. O sea, la defensa, vamos a decir, las creencias. Y están todo el día defendiendo el libre albedrío, defendiendo esto, defendiendo los 5.40, defendiendo aquello. Y al pastor verdadero que fue llamado de verdad a enseñar, él fue llamado a enseñar todo el consejo de Dios, todo un abanico de doctrinas que están en la... Pablo dijo no haber reducido, de enseñar toda la doctrina. Entonces debemos enseñar todo, del arrepentimiento para con Dios, porque si nos preocupamos mucho de la falsa doctrina, yo tuve un tiempo ahí en ese camino, en ese carril, pero no podía permanecer ahí porque, o sea, no podemos estar siempre ahí. O sea, tenemos que enseñar todo el consejo de Dios y terminamos no dándole la gloria a Cristo porque estamos para edificación, consumación. Por supuesto debemos advertir, tocar trompetas, hacer una atalaya, denunciar, todas esas cosas. Pero no podemos frenarnos ahí todo el tiempo. No podemos, a menos que Dios haya llamado a ciertas, vamos a decir, ministerios, ¿no? Para eso. Pero un verdadero maestro, alguien que enseña en la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, tiene que poner toda la Biblia. No se puede. Sentar en la meta de he visto hermanos, no lo digo con mala aire de pelear, y que siempre están con las mismas cositas ahí, de esto, de aquello, de esto, y siempre están con esas cosas, ¿no? Y nosotros, yo por ahí me toca hablar, porque estamos reformados, me toca hablar de Calvino, me toca hablar de un reformador, o con la confesión de fe de Londres, por ahí siempre está hablando casi siempre de lo mismo, o algunas cosas, y tengo que tocarlas, pero tengo que tocar todo. Entonces eso es lo que quería tocar. Aquellos que están en la enseñanza, se trata solamente de, me ofrezco un montón de cómo batallar un montón, y enseñar tampoco se trata de aprenderte un montón de textos bíblicos para atacar falsas doctrinas. Eso no sería un maestro, ¿eh? Dios nos mandó a enseñar para edificación, consolación y exhortación en las escrituras. Si solamente sé atacar con textos bíblicos, ¿cómo si alguien me dice está pasando un mal momento? Yo digo, no, esto pasa, ¿sí? Todos nos morimos. Y se murió la madre. ¿Cómo le puedo edificar? Un texto, una palabra de Dios, porque si tiene la hermana es una cristiana, es el Espíritu de Dios. Y va a necesitar la palabra de Dios, que es Espíritu y vida, porque esa palabra, que el mismo Espíritu le va a traer, le va a infundir aliento, ella le va a infundir para que levante el ánimo. Pero si no sé ninguna palabra, lo único que sé es ataco el pelagianismo, ataco la falsa doctrina de aquel, ataco aquel, y no puedo tener la mente solamente en eso. Y tampoco me estoy diciendo a aquellos que no defienden las doctrinas, que se vayan al extremo de yo no predico esto porque voy a tener miedo de no atacar a los otros que están hablando sobre, no sé, sobre algo, sobre la Trinidad. Sí la tenemos que hablar. Lo que quiero decir, los maestros no se deben ir a los puntos extremos, de que no quieren enseñar nada y está perdiendo mucho tiempo en una cosa. Espero que se haya podido entender, ¿no? Pablo, en 1 de Corintios, fíjate, 2.13, hoy tenemos solamente un culto, ¿no? 1 de Corintios 2.13 dije, ¿no? Llegate que Pablo como enseñaba, dice así, del 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos fue concedido gratuitamente por Dios. Y el 13, 1 Corintios 2.13 dice así, las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no percibe esas cosas, dice solamente el hombre puede ignorar, y sigue hablando, ¿no?
Entonces, ¿qué dice? Cuando enseña un maestro, tiene que enseñar que no enseñar palabras enseñadas con sabiduría humana. Yo no puedo ir a un libro de texto sobre Freud para poder aplicarlo en el púlpito. No puedo utilizar, como introducción puedo agarrar capaz un diario, decir la noticia tal, dice que tal cosa y bueno, hacer una introducción. Pero no puedo agarrar cosas para poder enseñar, o sea, cosas del mundo, algún libro, algo así, porque no puedo. Tengo que ir siempre a la fuente donde yo puedo extraer esa agua de vida, que es la Biblia. Entonces no puedo extraer un maestro, no puedo estar extrayendo información, vamos a decir, para pasársela a la congregación, a menos que tengas una congregación carnal. Entonces sí le va a gustar esa información. Pero aquellos que tienen una congregación que ha nacido de nuevo, van a necesitar la palabra de Dios. Entonces, esas son las que son, y son enseñadas por el Espíritu. El Espíritu, o sea, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Entonces no podemos estar enseñando cosas que no son bíblicas, ¿no? Esa es otra de las cosas que podemos ver en 1 Corintios 14, ahí nomás 19, Pablo, entre todos los dones, fíjate que él decía, hoy se habla mucho del don de lengua, cuando yo estaba, donde yo venía se hablaba mucho del don de lengua, si no hablas de don de lengua, te faltaba hacer unción o tenías que pedirlo, cosas así, que no voy a perder tiempo en eso, ¿no? Pero 1 Corintios 14, 19, Pablo dice así, 1 Corintios 14, hablando de los dones espirituales, 19, dice, pero en la iglesia prefiero 5 palabras con mi entendimiento para instruir a otros que miles de palabras en lenguas. ¿Qué prefería Pablo? ¿Hablar en lengua? Decía que él hablaba más en lengua que todos los que estaban ahí. Impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos en lengua queremos decir un idioma que se entiende. Si no, la misma escritura nos dice que si no hay intérprete, te calles de la congregación. Bueno, entonces no está hablando de un raca, taca, nada de esa cosa así. Está hablando de que cuando uno está hablando en inglés y está en castellano y viene un invitado, entonces él traduce a la cosa. Eso está, espero que se haya entendido ya, ¿no? Pero Pablo dice, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir, o sea, capacitar a la persona, a otro, a que miles de palabras en lenguas. Entonces, es mejor, es decir, 5 palabras, pero el maestro tiene que decir, yo prefiero, o sea, hablar 5 palabras, pero que hayan sido entendidas. Que sea que puedan entenderlas, que estar hablando muchas, o sea, hablando en lengua y cosas así, ¿no? Otra de las cosas, estoy diciendo toda la información que tengo yo, hay muchos que se centran por una introducción o se quedan mucho tiempo en una cosa hablando o cuentan muchas cosas de su vida y se va un poco de la Biblia. Las cosas nuestras, anécdotas de la Biblia sí están enseñadas en los libros de texto como hermenéutica, sí, para que la persona despertase en interés y bueno, la mente presta atención, pero volvés a la escritura de nuevo, no están siempre, no, pues yo tengo la escritura, entonces yo y contás anécdotas y se te pasó la hora. Entonces eso no es un verdadero maestro. Un maestro cuenta, aplica sus principios, esas reglas de homilítica, las adapta al texto para que la persona, sí entiendo. Y entonces aplica sus vivencias, cosas que escuchó, y para la escritura, y se le hace más fácil al que está recepcionando la información para después entender. Pero no sigo contando mi historia, porque si no hablo de mí. Son cosas que sea para aquellos que quieren, que Dios les ha llamado a enseñar. Y aquellos que no saben son cosas que yo aplico también, de que yo aplico. Creo que está de más lo que voy a decir. De verdad creo que está de más, pero lo voy a decir, porque de verdad no sé quién está escuchando, así que excepto que estás vos, pero alguna quizá está escuchando no lo sabe, pero me río porque creo que está de más. Por supuesto decir que es con las escrituras que vamos a ¿no? Ya lo dije. Pero dice así, 1 Corintios, segunda me parece que es, segunda de Timoteo 3, para un momentito, 3.14, que estoy viendo una cosa. Dice así,
14. Tú en cambio persiste en lo que aprendiste. Al pastor le está diciendo Timoteo. Y fuiste persuadido sabiendo de quiénes aprendiste. Desde niño sabes las sagradas letras o escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñanza, para los entonces, por eso digo que está de más decir, o sea, que todas las escrituras, la Biblia, es en nuestro libro, toda la escritura, no una parte, no, obvia esto, aquello, no, porque esto no lo voy a enseñar el Antiguo Testamento. Sí, lo tenemos que enseñar el Antiguo Testamento, pero de acuerdo al contexto, lo que quería decir en esa época, a dónde apuntaba, aplicando, o sea, lo que son los simbolismos y aplicando para eso, pues aquel que ha sido llamado va a tener que capacitarse, adquirir libros y los seminarios, hay un seminario ahí, yo estoy de acuerdo con otro pastor que dice que están medio corruptos en sentido de ramera porque meten psicología y si no metes esa materia o algunos ponen van metiendo muchas cosas, ¿no? Y lamentablemente por ahí yo he estudiado en varios de ellos y he decidido salir por las cosas que no estaba de acuerdo. Entonces, bueno, dice, pero todas las escrituras inspiradas por Dios y útil, ¿para qué? ¿Para qué la escritura? Para la enseñanza. Entonces, si querés enseñar, por supuesto que tenés que saber toda la escritura. No, me estudié un poquitito y ya quiero enseñar. Yo me acuerdo cuando Dios me había llamado, yo tenía un pendrive de esos viejos, no sé si hay todavía, que tenía mi Biblia. Yo me acuerdo que primera de Juan, me la cansé de escuchar, me acuerdo, la tenía ahí, ese ahí, el pendrive ese, no sé qué, los tengo ahí de recuerdo. Y la escuchaba, me acuerdo que me aprendía el texto, me acuerdo que tenía una piedra, y siempre le cuento lo mismo, me la anotaba en el suelo con la piedra para no olvidarme, no tenía el lápiz, me acuerdo, o me la anotaba me andaba con unas papelitas, anotaba todos los textos. ¿Por qué? Porque todas las escrituras, inspiradas, es teopneustos, es un soplo de Dios, todas las escrituras, inspiradas por Dios, útil para qué, para la enseñanza, para la reprensión del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado y equipado para toda buena obra. Es por medio de la Biblia que vas a tener que enseñar, si fuiste llamado, porque vos tenés un llamamiento de equipar, a aquellos que Dios te ha dado. Así sea uno, dos o tres lo que Dios te puso para que le enseñes, es por medio de las escrituras que le vas a tener que enseñar, ¿no? Fíjate que en el versículo 3, Pablo dice, en 2 Timoteo 3, uno dice, pero han de saber que en los días postreros se presentarán tiempos difíciles, porque hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, obedientes, y él sigue diciendo un montón de cosas, implacables, los cuales enemigos de lo bueno, traidores, y sigue nombrando un montón de cosas. Está teniendo la apariencia de piedad pero negando su poder. Aparte de esto, dice, porque estos son los que entran furtivamente en las casas y toman cautivo a las mujercillas cargadas de pecado llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, bla bla, sigue Pablo, bla. Fíjate que en una parte dice que son descalificados respecto a la fe. El fútbol argentino más puntero que nunca, el equipo de Guillermo venció a Godoy Cruz. Estos hombres son malvados, impostores, y van de mal en mal, en peor engañando y siendo engañados, ¿no? Y ellos iban a enseñar por qué, por avaricia, ¿no? Por ganancia deshonesta, como dice, no me acuerdo si en 1 Timoteo 6, ¿no? Fíjate, contra los falsos maestros. Si alguno enseña otra cosa, en 1 Timoteo 6:3. No se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la forma que Dios quiere que vivamos la vida, se ha envanecido y no sabe nada. Si estás enseñando otra cosa, no sabes nada. No sabe nada, sino que tiene manía por discusión y contienda de palabras. Ahí la palabra manía, si no me equivoco, en el griego, si no me equivoco, porque no la quiero buscar, pero creo que está hablando acá una parte envanecido. Creo que la palabra envanecido, ahí la palabra en el griego es noseo, que dice que está enfermo mentalmente, ¿está? En Buenos Aires, digamos, acá en Argentina está medio tocando un tango, o sea, está mal, está patinando, y lo dice Pablo en el griego, no lo digo yo. Se ha envanecido, dice, está enfermo mental, quiere decir noseo, no sabe nada, sino que tiene manía por discusión y contienda, ¿ves? La verdadera doctrina dice que porque por gracia somos salvos por
argumento de la fe, y eso no es la forma de enseñar. Debemos enseñar con un espíritu de mansedumbre. Quizás Dios le corrige, dicen, si no me equivoco, en 2 de Timoteo 24-26, si no me equivoco, podemos a ver. Un siervo del Señor no debe ser pendenciero, sino amable con todo, apto para enseñar, tolerante. Hay la palabra apto, si no me equivoco, espera un momento, yo lo he buscado en el griego. Apto o capaz, quiere decir hábil para un cargo o para hacer una cosa, o idóneo, o sea, para enseñar. Tiene la capacidad, la capacidad, la disposición, la destreza, tiene la inteligencia para una cosa. En sí tiene un talento, tiene el don de Dios. ¿Por qué puede enseñar así? Porque está guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está sobre él, y le ha instruido a él, y le instruye a él, y él es guiado por el Espíritu. Por supuesto es un hombre común, como cualquiera. O sea, es un hombre común, si querés un poquito así, como era Elías también, y otros más. Pero es guiado por el Espíritu, ¿no? Fíjate que Pablo le hace muchas, ahora vamos a tener un par de textos, sobre la instrucción a un pastor, pero fíjate, quería nombrar en primera, sí, aquellos, Pablo está hablando de los pastores, ¿no? Pero también aquellos que enseñan. No está mal, gracias, no está mal que lo aprendamos, ¿no? Porque si vamos a querer enseñar, incluso aquellos que no son maestros, van a querer decir algo y van a decir, no, porque no sé, la mujer o el hombre, no sé si, le voy a utilizar el caso mío para que nadie se identifique, porque digo, las mujeres, digo, los hombres deben amar a su esposa. Y yo llego y dice, después de trabajar 12 horas, yo trabajo 12 horas, y más una hora son 14 horas que vengo acá y vengo cansado, con él, cuando vengo a la bici, ¿no está la comida? Y después, porque los maridos deben amar a su esposa. Entonces, que lo que yo enseño debe estar de acuerdo con aquello que estoy predicando, o sea, no está, o sea, debe ser apto, o sea, hay que forma de vida, o sea, y fíjate que hay una parte de los que llaman, yo creo, me parece que son 14, lo que si no me equivoco bien, me parece que son 14 si no me equivoco bien, pero después cuéntenlo. Aquellos obispos o maestros, fíjate que el pastor también va a tener que enseñar, porque el pastor maestro, ahí si no me equivoco en el griego, y él va a tener que enseñar. Pero fíjate que de los 14, solamente uno solo de ellos dice apto para enseñar. Y los demás que vos ves, los otros requisitos que se le requieren a él, tienen que ver con la conducta moral de él. Entonces, que estoy hablando, la prédica para que no se pierdan, es el don de enseñar. Puedes ser un buen maestro, o sea, para enseñar, puedes manejar muy hábil la espada, saber los textos, podés saber hermenéutica, histórica gramatical, homilítica, no pasaste del tiempo como yo me paso siempre, ¿no? Sí, y muchas cosas. Pero ¿qué sucede? Tener una voz afable, amable. ¿Pero qué sucede? Lo que sucede es que si después no tenés los otros tres de requisitos, ¿de qué te sirve ser un buen maestro si después en la vida vas a ser hallado, como dice el primer? Fíjate que lo primer requisito que dice es, o sea, irreprochable, anegleto, quiere decir que él está por encima de toda acusación, sería. O sea que no le debe nada a nadie, o sea, en sentido de que no le pueden encontrar. Por supuesto, yo la otra vez escuché a un amado pastor que yo lo amo mucho, y él me decía que uno le dijo que nadie podía hacer, y él decía que sí, que sí, y yo lo amo mucho, pero lamentablemente ¿quién está preparado para esto? Pablo decía nadie. O sea, lo que creo que se está refiriendo ahí es que ante el mundo nadie le pueda señalar con el dedo. Pero salía afuera, yo tengo mucho que decir suciedades, que si es mala palabra, sí, eso quiere decir que fuiste allá
fuiste hallado, ¿cómo se dice? Reprochado. Te pueden encontrar algo, hacerte un reproche. ¿Por qué? Porque el mundo está muy interesado, como siempre yo digo, hace casi un año que no lo digo, me parece menos. Están preocupados más en encontrarte la pajita en el ojo que en buscarte el tronco que tienen metido adentro de los dos ojos ellos. El árbol, decís contradito que tienen metido adentro de ellos, pero si vos dijiste algo, lo dijo Daniel. Claro, porque estaban preocupados en que lo que vos hiciste, que no hiciste, te están mirando, te están viendo, ¿por qué? Para ver si te pueden acusar. ¿Quién es el acusador? Satanás es el acusador. ¿Y vos te interesado en el pastor, en el maestro que enseña? No nos olvidemos que, no me acuerdo si en Salmo 50, dice, ¿quién eres tú que enseñas mi ley? Cuando no la hagas, no sé si en Romanos 2.14 en adelante también, dice, tú que te enseñas a ti mismo, o sea, que tú que enseñas a los otros no te enseñas a ti mismo, algo así, dice en Romanos 2.14 en adelante, no judío. Entonces debemos cuidarnos, y está bien, los requisitos dice apto para enseñar, pero los otros tres tienen que ver todas con la conducta de él, que sea reprochar el marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, así sería, ¿no? Le dije rápido. Apto para enseñar, no adicto al vino, al codito, empinar, ni pendenciero, que no estás de acuerdo con mi doctrina de la iglesia, ahora vas a ver. Está peleando, ¿no? Discusiones que de nada aprovechan, dice Pablo. Dejalo, o sea, aquel que 2 o 3 veces le has dicho, 3 veces dejalo, está envanecido, nada sabe. Vos le predicaste bien y mostraste bien, ya está después nada más. Eliminado de Facebook. Demostrar bien. Y bueno, ya está, pero no te pones a discutir, no, que lo dijo esto, porque vos le podés explicar a un muerto. Vos le explicás bien, por ahí Dios le quita el lazo por el cual Satanás de pesa. Cuando vos ya has crecido en la fe, vos sabés que la persona está muerta en delito y pecado, vos no lo podés revivir. Si Dios no le da arrepentimiento, vos ya le predicaste, vos yo ya me alejo, me voy. Amable, apacible, no avaro, esto es mucho, la monedilla, 10, esas cosas. Que gobierne bien su propia casa, que tenga hijos en sumisión, con toda dignidad, porque si alguno puede dirigir bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, uno nuevo, ¿no? Una plantita recién puesta. Que no sea lleno de orgullo, que caigan en el juicio del diablo. Acá no está hablando del juicio del diablo, no tengo tiempo de hablar, explicarlo bien en mi griego. Que el diablo te puede agarrar, sino que no caiga en el juicio que cayó el diablo, no que caiga en el juicio que diga el diablo, no te agarré, vas a ver, que muchos predican, muchos son pastores así, dice que caiga, ahora te tiene el diablo, vas a ver. No, está hablando bien ahí, aquellos que buscan bien exegéticamente, se van a encontrar que no caigan en el juicio que cayó el diablo, el orgullo. Que no caigan. Fíjate que dice, porque siguiendo la línea de pensamiento, dice que no sea lleno de orgullo, caiga en el juicio del diablo. Entonces, yo me sentaré, yo enseñaré, yo iré, yo lo puedo hacer mejor que él. Puede ser que lo hagas mejor, o puede enseñar que mejor que yo, y que tengas más doctrina que yo, y que seas mejor que yo en poder explicarlo. Pero ¿qué sucede? Es que si no tenés los frutos del Espíritu, de nada sirve, solamente sos un excelente teólogo, apto para enseñar. Pero los otros 13 requisitos, ¿qué pasaron? No sirven de nada. Siempre me canso de cantar esa historia del misionero que iba a mandar a un lugar y lo hacen venir a las 5 de la mañana, lo esperan ahí, es larga la historia, y le hacen un par de preguntas, le dice, como por decirle, o sea, bueno, si digo ciertas cosas que son obvias, y la tendría que saber cuántos libros está formada la Biblia, 266, y dice, bueno, ¿cuántos son 2 más 2? 4, y cosas así le pregunta, y dice, pero dice, y él pensaba que lo estaba haciendo una broma, se había preparado todo, y dice, sí, está calificado, y él empieza le dice este hombre que él lo había probado en la puntualidad, lo había probado en la paciencia y en todas otras obras, sea fruto del Espíritu, y dijo que él está capacitado para eso.
Después de enseñar, sí, él puede seguir aprendiendo, tiene que saber las doctrinas fundamentales, pero después tiene toda la vida para seguir aprendiendo, porque si no tiene los frutos del espíritu, no sirve de nada. Lamentablemente, una vez una señora vino acá y me dijo que, una señora pentecostal, ¿no? Yo le dije que lamentablemente el pastor que yo había ido, estábamos buscando donde congregarnos, me dijo, no está apto para enseñar. No, pero no sabe mucho, pero nosotros lo queremos, me decía, algo así. No se trata de quererlo o no quererlo. O sea, lo podemos querer y apreciar. Lo que sucede es que si no, es un requisito, tiene que ser apto para enseñar. ¿Cómo si no? Si tiene que transmitir lo que está en las escrituras, si el pastor no sabe, no quiero saber entonces con la congregación cómo está. Me voy apurando un poco, si no, no voy a terminar más. Sé que están deseosos de que yo no esté más 1 hora y media, sino que lo haga 2 horas, pero no. El Pablo me acuerdo que se cayó para atrás, ¿no? Con el que estaba escuchando desde la mañana hasta la noche. Mirá, vamos a ver lo que decía sobre Esdras 7. Voy a leer, por supuesto, empieza a decir Esdras 7 del 1, pero yo voy a leer del 9 hasta el 10, porque dice Esdras 7 del 9 al 10, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues a la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Esdras estaba. Y dice así, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar. Ahí la palabra estudiar es inquirir, en la Reina Valera 1960. Pero en la que yo estoy leyendo, en la Biblia de las Américas, dice estudiar, inquirir, y la ley del Señor, y a practicarla, y a enseñar sus estatutos, ordenanzas de Israel. Fíjate, 3 cosas. Inquirir sería estudiar, buscar. ¿Qué hacía Esdras, el escriba? O sea, fíjate, 3 cosas. Él estudió. ¿Vas a enseñar? Bueno, por supuesto que es había un libro, es obvio que yo la otra vez estaba leyendo un libro, decía que por supuesto que una de las cosas que debe hacer con el maestro, o sea, que va a tener que estudiar, si no, ¿cómo le vas a transmitir un pensamiento? Va a transmitir un pensamiento a otra mente si no has estudiado. No podés, tenés que estudiar. ¿El Señor me lo dijo? ¿O me lo va a decir en el púlpito? No. Tenés que estudiar. Y ya que él había dedicado su corazón, su mente había dedicado a estudiar, y ahí puesto su mente. ¿La ley de qué? De lo que aprendo por ahí, no, la ley de Dios, la palabra de Dios había estudiado. Y a transmitirla. No, dice, y a practicarla. Él la puso por obra primero en su vida. El maestro la pone primero en su vida, en práctica. Y después a enseñar sus estatutos y ordenanzas, los mandamientos de Dios. 3 cosas hace en aquello que va a enseñar. Estudia, la pone en práctica en su vida y la enseña. Yo no le puedo estar diciendo a una persona y después no lo hago. Entonces yo la debo poner en práctica en mi vida. En Nehemías, ¿qué? No entendía la seña. En Nehemías 9:8 dice así: y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndole y dándole el sentido para que entendieran la escritura. O sea, lo mismo que está hablando de Esdras, pero habla en el libro de Nehemías, Esdras de la ley. En Nehemías 9:8 dice: y leyeron. Fíjate que dice, los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Los levitas le explicaban, ellos explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en el lugar. Y leyeron el libro de la ley de Dios traduciéndolo. Ahí es aclarándolo sería en el hebreo, ¿no? Creo que sea el hebreo, casi que no es el griego, no exactamente. Sería traduciéndolo, aclarándolo y dándole el sentido para que entendieran las escrituras. Dios te ha llamado a enseñar. Bueno, tu deber no es solamente pasar una información a las personas, sino que es traduciéndolo o aclarándolo, dándole el sentido para aquel que tiene 26 años pueda entenderlo, aquel que tiene 13 años puede entenderlo, aquel que tiene 98 años lo puede entender.
Aquel que tiene la cultura que viene de los países, o sea, muy pobres, puede entenderlo. Aquel que es un abogado, un ejecutivo, un empresario, lo puede entender, porque son mentes diferentes. No es lo mismo, yo tengo primer grado, yo no tengo ni secundaria, sería la escuela básica que se hace. Era muy pobre, venía de la casilla, no teníamos ni... Mi papá me fue y teníamos una casilla ahí, teníamos un calentador ni cocina. A bañarnos con un cosito y mi mamá lavaba con una olla oxidada. ¿Qué estudio puedo tener yo? Ninguno, el mío se acuerda mi pensamiento, morir. El día de mañana, morir. ¿Cómo salí de un hoyo así? Al menos que una mano misericordiosa del cielo descienda por gracia y te saque, y te instruya y te dé conocimiento. Cuando tus compañeros de al lado estaban, vos estabas en el fondo de allá y eras el último, mientras todo aquel tenía la mamá, tenía el otro que se llamaba, una maestra particular se llamaba en mi época. Y todos tenían un señal. ¿Cómo puedes aprender? Dios te tiene que dar el don. Porque todo lo que yo tengo es de gracia, y de gracia lo recibí. ¿Cómo podría haber aprendido si Él nos llamó? Muy lindo los seminarios, pero si Dios no te ha llamado y no te ha dado el Espíritu de Jehová que está sobre ti, solamente vas a ser un buen teólogo nada más. Pero no vas a tener el amor, no te vas a preocupar si el otro aprendió. Solo va a querer pasar información. No, ¿una hora? No, ya a mí me pagan por media hora. Va a estar preocupado en que también se mueve y dice. El verdadero maestro le quiere pasar la información, que aprenda, se preocupa, busca ejemplos para que esa persona pueda aprender. Pero los verdaderos hijos de Dios quieren aprender de las Escrituras. Bueno, ya voy pegando la vuelta final. Entonces esta persona, el verdadero persona va a encontrar o va a buscar aplicar verdades que están en la Biblia para poder transmitírselas. No es solamente alguien que te pasa una información. Entonces vemos que inquiría. Ahí en el griego, o sea, poner la palabra inquirir es acribo, con doble O, que quiere decir emprender cuidadosamente, indagar cuidadosamente, buscar. Ese sería el sentido más o menos en el castellano. Vas a tener que buscar, vas a tener que aprender, vas a tener que indagar cuidadosamente información si de verdad has sido llamado a enseñar. Tengo algunos textos antes de estar, que Pablo. Ahora estoy a utilizar esta Biblia que tengo acá. Referente al libro de Timoteo. Está haciendo frío, ¿no? Algunos textos que Pablo... Siempre hay un montón, no voy a poder estar pasándole todos los textos que tengo, pero en 2 Timoteo 2:14 al 16, unos consejos que Pablo le daba al pastor, ¿no? 2 Timoteo 2:14 al 16. Dice esto: recuérdale estas cosas, declarándole solemnemente delante de Dios que no contienda acerca de palabras, lo cual para nada es útil, sino para ruina de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de verdad, más evita profanas y vanas palabras, porque más y más crecerán de impiedad. Fíjate que en el 18 dice que se desviaron de la verdad diciendo que ya no hubo resurrección. Bueno, ¿qué dice Pablo? Que hay algunos consejos para aquel que va a enseñar o va a predicar. No, él no dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero. Entonces le procura tener la congregación llena, con muchas personas, y eso. Él le dice, preocupate si primero estás aprobado con Dios para enseñar. Si Dios te llamó, procúrate a ver si has sido aprobado ante Dios. Puedo enseñar si quiero yo, pero Dios me ha llamado a enseñar. Tengo ese don, o sea, de verdad. Dios me ha puesto en situaciones con otros pastores y los he confrontado, no para pelearlo. Estuve capacitado, he pasado la prueba.
no peleándolos, sino enseñando con un espíritu más o menos, corrigiéndolos a aquellos, apartándome si no quieren saber. Has sido aprobado, o sea, has pasado esas pruebas. Y fíjate que en la carta de Apocalipsis, si no me equivoco, dice que Dios dice, lo aplaude a aquellos que estaban en eso. ¿Por qué? Porque habían desenmascarado que no han consentido la doctrina de los falsos apóstoles. Tampoco vamos a estar luchando contra ellos, pero no vamos a estar asintiendo las doctrinas de ellos. Si uno está aprobado ante Dios, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice, que traza correctamente la palabra de verdad. Ahora vamos a tocar todas, yo tengo estas palabras en el griego, las voy a aclarar todas estas palabras que dije, porque así no estoy buscándola y no pierdo mucho tiempo, pero le voy a aclarar cada una de estas, que dije aprobado, que traza bien la palabra de Dios, no tiene que avergonzarse, que traza, o sea que usa bien, habla de cortar ahí, ¿no? Mente que la palabra de la verdad, evita, que dice, profana y vanas palabrerías, porque más ves, no estoy discutiendo esto que enseña con aquello, con esto, y yo creo que se enseñaron en el Facebook, en esto y aquello, y están perdiendo el tiempo. ¿Querés enseñar por el Facebook, por donde sea? Allá te dice la palabra, para edificación. ¿Alguno no sabe algo? ¿Te sabes el texto? Lo pegás ahí, copiás de la Biblia, lo pegás, edificaste a uno. Está mal la persona. Esto para consolación de la persona. Ninguna lágrima más allá de como diga el Señor. Para exhortación, ¿se está desviando? Con espíritu más o menos, esto, procurar siempre ahí, porque Dios pide hasta que no venga, que encuentren la iglesia santa, y bueno. Pero no está peleando con palabras que no sirven para nada, dice. ¿Para qué? Para nada aprovechan. No las digo yo, las dice Pablo. Segundo Timoteo 4, del 2 al 4 dice, predica la palabra, insiste, o sea, insta, a tiempo y a destiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda longanimidad y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la doctrina que es sana, sino que sintiendo comezón de oído acumularán para sí mismos maestros según sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y serán extraviados a las fábulas. Ahí la palabra es matos, que dice mitos. Pero dice sobrio, en esto soporta sufrimiento, ¿Quién cuando se está escribiendo? Fíjate, cuando dice, porque ella estaba por morir, porque yo ya estoy siendo derramado como libación y el tiempo de mi partida es inminente. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, dice. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la salvación, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida, aquellos que perseveran enseñando la verdadera doctrina, no se doblan, permanecen siempre en aquellos que has aprendido de tu pastor, aquel que te ha instruido, permanece siempre en eso, en la palabra de Dios. Fíjate que cuando Pablo enseñaba en 1 Corintios 2, o sea que decía, que él decía, primera de 2:4 dice, no predicamos igual me pasé 5 minutos, no me puedo empezar el cuarto, Me pongo nervioso cuando veo las agujas del reloj que ya me estoy pasando y ya. 15 minutos me pasé. ¿Ya me pasé 15 minutos? Bueno. ¿Qué? ¿Que siga media hora más? Bueno, escuché ahí de lo que están escuchando atrás de la de YouTube. YouTube, digo yo. ¿Cómo se dice? Casi me equivoco, digo YouTube. Bueno, ya hice tiempo. 1 Corintios 2:14, no sé qué. Fíjate que quería decir una palabra. 1 Corintios 2. Dale. 1 Corintios 2:4. Pablo dice así: en mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombre, sino en poder de Dios. Entonces, esa palabra que parece persuasiva ahí, o persuasiva, o de persuadir, quiere decir de inducir a uno a creer o hacer algo o convencer de una cosa. Cuando estés enseñando, no tenés que tratar de persuadirlo al otro con tu enseñanza. Estamos hablando de enseñar, son principios que son buenos para aquellos que quieren enseñar. No lo vas a tener. Pablo decía que él no usaba palabras persuasivas. Tengo un ejemplo en Hechos 26-28, donde aparece
el rey, si no me equivoco, era el rey de Agripa, sí, el rey de Agripa, le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero Pablo decía que él no usaba palabras. ¿Qué pasa? Por poco me convences. ¿Vos querés enseñar? ¿Fuiste llamado al don de enseñar? No podemos persuadir a las personas, por más que sea la sana doctrina, le quieras mostrar de una forma, no vas a poder. ¿Por qué? A ver. Muy bien, pero lo estaremos viviendo. Sí, muy bien. Pero, ¿de quién? Me lo voy a ayudar un poquito más. ¿De quién sería ese ministerio, esa función? ¿A quién estaría sacando el lugar yo? Ah, al Espíritu de Dios, ¿no? Porque es el Espíritu de Dios, dice que el que da convicción de pecado. Entonces el Espíritu de Dios, el que da, y yo soy un medio solamente, o sea, por el cual estoy hablando, pero yo no lo puedo persuadir con doctrina, con enseñanza, método, las 7 leyes para poder enseñar. No, bueno, sí, estas cosas que yo estoy diciendo ahora son buenas y están porque ¿de dónde las saqué yo? Nada, estás escuchando que las saqué de la Biblia. Todo esto de acá de la Biblia, doctrinas de Pablo, enseñanzas de Pablo, de cómo él, como Esdras hacía, como él quería, como Pablo enseñaba. Pero no estoy enseñando nada, o sea, de otro mundo. O sea, estoy enseñando lo que aparece en las Escrituras, Tito 1:9 al 11, al otro, ¿cómo se dice? Al otro pastor que estaba en otra iglesia, no me acuerdo en qué iglesia estaba, bueno, en Creta, en la iglesia de Creta, Tito 1:9 está así. Bueno, entre los requisitos que le está diciendo lo mismo, que sean irreprensibles, demuestran en todo. En el 9 le dice así, firmemente adherido a la palabra adherido a la palabra fiel conforme a la doctrina didascalo, a fin de que sea capaz tanto de exhortar con la sana enseñanza como de refutar a los que contradicen, porque hay muchos insubordinados, charlatanes, embaucadores, especialmente los de la circuncisión, los cuales necesitan tapar la boca, que tratan las casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no se debe. Duro parece, ¿no? Pero es así. Hay ciertas personas que es necesario a veces taparle la boca por el espíritu de mansedumbre, pero que dice que él estuviera instruido, retenedor de la sana doctrina. Pero es acordate la palabra de Dios, para eso va a tener que estudiar la palabra de Dios para poder enseñarla. Si no estudias la palabra de Dios, ¿cómo vas a saber? O sea, si no te has preparado, ¿no? Si hubiera puesto Primero Timoteo 1:6-7. el partido seguiría 0-0 porque si no me queda como 15 minutos más. 6-7. Al arco visitante. Dice así. Naturalmente que habla mucho. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar unos textos en el aire porque si no, no voy a terminar más. Me voy a ir allá ir terminando porque si no me va a quedar mucha información. No es una lástima porque quería transmitirle todo lo que tenía. Pero Pablo en una de las cosas que le dice a Timoteo le dice, y las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, estas encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. También una de las cosas, si vas a enseñar, prepárate de no ser el único puntero, el único enviado, el único que sabe la doctrina, porque no sabes cuándo Dios te va a llamar. Lamentablemente muchas iglesias en su gobierno eclesiástico, soy el menos indicado para decirlo esto, tienen un solo pastor. Acá estamos empezando hace poquito recién. ¿Y qué pasa? No instruyen a otros para exactamente ellos y los demás están ahí todos así como que no saben nada, no preparan. Instruye, Pablo dice, prepara a otros varones, aptos, idóneos también para enseñar. Levantate un ejército con espada, enseñale a pelear también la buena batalla de la fe. Que sepa, porque nuestra guerra es no con carne, sino con el Espíritu de Dios. Preparalos
Pero no para contender con falsa doctrina y pelearlo, sino enseñarle cómo se tiene que manejar tanto en la vida, en el matrimonio, en el trabajo, en los cónyuges, en los chicos, la vara, pegarle, no significa pegarle, significa hacer otras cosas, adoctrinar, preparar. Pero lamentablemente muchos se quieren quedar con ellos solamente y que saben solamente ellos y él es el rey en el tuerto con un montón de ciegos. No se trata de eso. Estamos para enseñar y transmitir. Yo mañana me muero, ya está. Lo único que te puede quedar es decir, persistir lo que te enseñé. Porque ya está, no ver. Lamentablemente no lo digo con maldad. Pero no hay iglesias reformadas acá que enseñan la sana doctrina. Vas a encontrar muy buenas iglesias bautistas. Sí, pero no con iglesias reformadas, de la doctrina de gracia. Ahí vas a aprender que vos tenés el libre albedrío, vos podés decidir. Y bueno, son doctrinas, o sea, vamos a decir, arminianas, ¿no? Pero no hay después, o sea, sería entre lo mejorcito, sería lo mejor que hay entre toda la, vamos a decir, basura que hay. Hay otros hermanos amados, pero no reformadas. Entonces, hay que preparar varones. Dios mande varones acá también para que podamos... Bueno. Voy a dar unas últimas cosas, unos últimos consejos, pero iba a cerrar porque ya me veo que me pasé mal. Aquellos que quieren estudiar, voy a dar 3 consejos, o sea, y después aquellos, es así. Van a tener que aprender lo que es exegesis. Yo voy a leer mi pequeño manualcito que tengo de bolsillo. La palabra exegesis es así, literalmente extraer el significado de e introducir el significado de la lectura. Respectivamente, exegesis es el proceso de tratar de entender lo que significa comunica un texto de por sí. Eisegesis se utiliza generalmente como el término despectivo para señalar la práctica de imponer un significado preconcebido o extraer al texto, incluso si este significado no pudo haber tenido la intención original en el momento que el texto fue escrito. Sería tratar en el pensamiento extraer y sacar de lo que dice ahí. Para que yo no tengo tiempo de explicar nada de esto porque tampoco me voy a hacer ni fue mi intención de eso, pero son palabras que por algunos ya van a tener que las busquen de aquellos que recién están aprendiendo, no aquellos que ya vienen caminando hace rato. Otra palabra que van a poder servirle es la palabra hermenéutica. Por supuesto hay muchas escuelas de hermenéutica. Nosotros enseñamos acá la hermenéutica histórica gramatical. Esa es la que aplicamos acá. Pero tenés que decir, yo estudio hermenéutica, sí, ya sé, pero ¿qué hermenéutica? Entonces tenemos que ver qué clase de hermenéutica. Pero la hermenéutica podía definirse así: disciplina que estudia los principios y las teorías acerca de cómo se deben interpretar los textos, particularmente los textos sagrados como las escrituras. La hermenéutica también se dedica al entendimiento de los papeles y de relaciones singulares entre el autor, el texto y los lectores originales y subsecuentes. Por supuesto, si yo digo, vamos a terminar la prédica, Carito, vamos a tomar unos mates. Y el que está, vamos así en Perú o está en México, dice, ¿qué? Y peor, si se la quiero complicar, digo, ¿qué tal si tomamos unos verdes? ¿Qué? ¿Va a decir? Y yo digo, ¿y si tomamos unos dulces? ¿Qué? ¿Va a decir? Y otro, o sea, comemos unos burritos. Y si yo digo, ¿qué te parece si el lunes comemos un niño envuelto? Va a decir, y son comidas. ¿Qué pasa con la hermenéutica? Si yo te lo digo a vos en este tiempo, vos lo vas a poder entender unos mates. Vos me dicen, mate. Costumbre de Argentina, con yerba, poner agua caliente, dulce o amargo, frío o caliente, con leche o con té. Bueno, ya sé que... Pero si yo digo, me tomo unos verdes, él no va a saber nada porque ya es un lenguaje urbano de acá. Ni va a entender. La queremos, es eso, si hasta acá. En otro país no lo podrían entender. Imagínate eso con otro idioma. No solo eso, sino en Argentina, sino con otro idioma. Ahora, imagínatelo 2213 años después. Entonces, la hermenéutica, ¿qué hace? Tenés que estudiar la hermenéutica histórica, que era como lo que historia en el momento que estaba sucediendo eso, a quién fue referido, qué es lo que quería decir la palabra. Por eso estudiamos aquello que le molestan tanto, el griego koiné,
que soy menos indicado para eso, pero busco diccionario, porque yo no sé lo que quiere decir. Si Pablo quería decir algo ahí, yo qué sé lo que quería decir. Yo dijo, me va a tomar unos mates, unos verdes, y 2213 después de años lee que yo escribí en un librito, voy a tomar unos mates, unos verdes. ¿Qué quiso decir Daniel en esa historia? ¿Qué significaba? No es tan fácil enseñar. Entonces significa estudiar, que mate la pestaña, y por ahí lo ve el pastor estudiando y está metido ahí que le sale fuego de la cabeza. Porque él está queriendo presentarte lo mejor a vos. Y otra de las cosas que si fuiste llamado para enseñar, vas a tener que capacitarte con algo que se llama homilética. Y es disciplina teológica que trata de entender el propósito y el proceso de preparar y presentar sermones. La homilética trata de integrar un entendimiento del lugar que ocupa el predicador, el sermón y la audiencia. La homilética también trata de ayudar a los predicadores a prepararse espiritualmente para predicar, desarrollar sermones que sean fieles a las escrituras y presentar el sermón de maneras que sean culturalmente pertinentes. Te va a tener que presentar bien cómo es la introducción del sermón, no como yo me pasé, el esqueleto, y no hablar que ellos se ponen a hablar y dicen, bueno, vamos a hablar, y habló de todo. Él te habló de la venida de Cristo, te habló de no sé, de toda la cosa, de la Santa Cena, del bautismo, y no tuvo un tema particular. Cuando vas a enseñar, el don de enseñar estamos tocando. Entonces la persona sabe que todo lo que vos estás hablando está dando de enseñar. Yo me acuerdo que empecé a enseñar, hablaba de todo, pero no hablaba de nada, ¿te acordás? Sí, ya sé que me pasaba, pero quería dar un par de cosas. No todos están apurados, no que hay gente que quiere aprender. Pero bueno. Cuando dice traza bien, no sé si dejar estas palabras, pero lo voy a tratar de hacer rápido porque me tengo tiempo de buscarlas. Hay la palabra ortotomeo. Hay una palabra, está en el griego, 2 Timoteo 2:15, que yo dice que trata bien la palabra que se usa bien, en énfasis recae en orto. La palabra de Dios es en el griego, ¿no? Tiene que ser empleada de manera estricta siguiendo las líneas de su enseñanza. Si la metáfora es sacada de la acción de arar o de abrir un surco recto, esto es el diccionario Pan. La palabra expresa entonces un cuidadoso cautivo, considerándose la palabra de Dios como un terreno dispuesto a dar los mejores resultados basados en su ministerio y en la vida, ¿no? Son palabras que yo dije que le iba a dar antes de... No me olvidé, o sea, no me da tiempo de hablar lo que es la tradición, que era la enseñanza que se pasaba entre ellos, ¿no? Bueno, Pablo hablaba que ellos le decía en 1 Corintios 11:23 en adelante que usa una palabra que es para la mano, ¿no? Que decía en 2 Tesalonicenses 3:6 también que decía que él se empleaba para las instrucciones o acerca de la conducta diaria. Bueno, Pablo también hablaba en otra cosa de la doctrina en general, segunda de 2:15, ¿no? No me da tiempo con hablar de instrucciones. O sea, enseñanza tiene que estar basada en eso, con enseñar, no como enseñar como se deben ellos manejar. Hay una palabra que se da, pero no es una palabra hermenéutica, hay una palabra que quiere decir traducir, que aparece en la Biblia, que es metermeneuco. Entonces sí aparece la palabra en la Biblia hermenéutica, es mucho una palabra, pero sí aparece en la Biblia, en el griego la palabra metermeneuco, que quiere decir cambiar o traducir de un lenguaje a otro. Y aparece, bueno, aparece como metermeneuco, como traducido, se traduce, eso está en Mateo 1:23, en el libro Capo del Tiempo, Hechos 4:36, que aparece por metermeneuco se traduce, declarar, interpretar. Entonces sí encontramos la palabra hermenéutica en la Biblia, Bueno, tengo otras cosas que me han quedado, así como enseñanza, dejaré. Pero lo último, para ir cerrando, ya porque si no hace tiempo, ya me pasé. Vamos a ver los indicadores que siempre hacemos para ver si fuiste llamado al don de enseñar. Primero, si la persona está comprometida con la verdad, o la relevancia y la autoridad de la Biblia. Si la persona está comprometida de verdad se compromete él con las escrituras, con la relevancia y la autoridad que tiene la Biblia. Una vez mostramos acá que estudiamos, ¿te acordás el punto 1 de la confesión de fe bautista, las escrituras?
Bueno, ahí está, pueden buscar eso para más información. Otro punto para saber si fuiste llamado a dónde enseñar, si tenés la voluntad para estudiar y prepararte para la tarea de enseñar. Si Dios puso el querer y el hacer, ¿para qué? Para que estudies, para prepararte para la tarea de enseñar. ¿Tenés la voluntad para estudiar? Con 2 minutitos sirven. Lo siento. No estás apto, quizás otro don, pero no vas a poder enseñar. El retenedor de la buena escritura que traza bien la palabra de Dios. No hagáis mucho maestro, mayor condenación están. Hay de aquellos, dice que enseña, mejor que se le ate el cuello, porque vas a desviar a mucho. Si no sabes las escrituras, no vas a saber, por lo menos para pararte estar en público y poder adoctrinar y enseñar a las personas, porque Dios llama a esas personas. Debe tener otra cosa, estudiar y prepararse a la tarea de enseñar. Otra cosa podría ser enfatizar los detalles que conducen a una interpretación correcta de las escrituras. La palabra doctrinar quiere decir del griego tanto, pero no para la ganas de ser, como un pan en la leche así. No, si enfatizás estos detalles y mostrás ciertas cositas que los demás no pudieron ver. Fíjese que en el contexto dice esto, no sé si vieron la palabra esta, quiere decir, y vos le estás mostrando cosas que la persona se le pasó, que capaz que la lee la Biblia, pero nunca se frenó, y ellos leen de corrido nada más. No se frenan palabra por palabra, no le hacen pregunta a la Biblia. Son cosas ahí, ¿no? Y él enfatiza, ¿podés tener eso? Otras, insistir en probar una nueva información en relación con la Biblia. Yo haciendo el tiempo rápido porque si no hago tiempo. Tener la habilidad de explicar y aplicar verdades bíblicas que contribuyan al crecimiento del cuerpo de Cristo. Eso ya lo hablamos. Si tenés la habilidad o la capacidad de explicar y aplicar, no solo de explicar, vos tenés que explicar. No como dijo, ay, predicó una cosa y nos dijo, bueno, ¿y ahora cómo la aplico? No, está ahí, vos tenés que hacerlo vos. No, tenés que explicarlo y tener una habilidad de que la persona pueda aplicarlo. ¿Cómo poder aplicarlo en su vida ahora? No solamente explicar mucha teología y después no sé cómo para que lo explica. Tenés esa habilidad también, porque eso va a contribuir al crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces, poseer la voluntad y la habilidad de apoyar la verdad y enseñar esta verdad aún confrontando oposición. Ese es el último punto, por lo menos. Puede haber puntos más, ¿no? Pero por tener la voluntad y habilidad de apoyar la verdad, de defender la verdad, que es columna y baluarte. Nosotros, ¿no? Y enseñar esta verdad. No solo de eso, tener habilidad de apoyar. Sí, yo la apoyo, pero no tengo la capacidad de enseñar. Y aún confrontando oposición. Está capacitado. Si alguien se te levanta y dice yo no creo en la Trinidad, y vos podías explicarle la unión hipostática, no sé, y si él te dice creo en esto, tendría capacidad de no pelearla, sino poder confrontar y mostrarle bien con las escrituras. ¿Estás capacitado para eso? Entonces por ahí es posible que Dios no te haya llamado para eso, no para hacer una apologista pelear. Y como siempre hablamos, son los peligros de aquellos que enseñan. Los peligros son, de que enseñan, es enseñar ideas y lecciones que no están de acuerdo con la Biblia. Y esto es algo malo. ¿Por qué? Porque ya lo explicamos, ¿no? Aquello que, ¿te acordás que explicamos lo que nos sirve? O sea, ¿cómo se llamaba el pragmatismo religioso? Cosas que sirven, ¿te acordás que hablamos así? Enseñar ideas y lecciones que no están de acuerdo con la Biblia. Eso es lo malo que se puede llegar a hacer, ¿no? Otra cosa es cuando la persona no se ha preparado, o no se prepara apropiadamente, por lo menos para enseñar un sermón. Dice, uy, con una horita capaz que alcanza. No, o sea, tenés que preparar muchas horas durante las semanas, por lo menos para un sermón. Otra algo malo es que el predicador o aquel que va a enseñar está muy concentrado en que las personas estén concentradas en él mismo, en que traer la atención sobre él. Ah, qué bien que la enseñó, muy bien, sí. Y si no, como vamos a hacer esa anécdota que no tengo de contarla, que se subió orgulloso así para abajo y bajó con la cabeza agachada. Y el anciano, ¿te acordás que le dijo, si hubiera subido con la cabeza agachada al púlpito, hubiera subido con la cabeza en alta, dando gloria a Dios? Si subiste con la cabeza así orgullosa,
no se acordó nada en el momento de venir a predicar, se le nubló la mente. Entonces, porque estaba muy preocupado, que él recién había tenido el título de seminario y quería enseñar y transmitir. Y eso se trata para la edificación, que la iglesia, si de verdad te llevó, aunque sea, si de todo lo que hablé te llevaste un 1%, un todo bueno, algo tenés. Y pudiste transmitir algo, que sea de todo. Vamos ahí entonces cerrando, porque quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno. Amado Padre, me he pasado bastante del tiempo, como siempre, pero quiero agradecerle, espero que aquellos que de verdad tienen y anhelan, y usted le ha llamado a enseñar, tanto no digo atrás de un púlpito, puede ser maestro de una escuela dominical, a mujeres que pueden enseñar a otras mujeres cómo deben comportarse. La Escritura dice que las mujeres sean mayores, que enseñen o instruyan a las más jóvenes. Sí, debes hacer esto, debes hacer aquello, dice las Escrituras. Pero vemos en las Escrituras, amado Padre, que usted nos enseña que para poder enseñar a esas mujeres, primero deben ser ejemplos en sus casas. ¿Cómo poder enseñarle a otras mujeres que vengan? Entonces, esto de enseñar es para todos, no solamente para aquellos que enseñar, sino aquellos que quieren por ahí, quieren enseñar o quieren transmitir algunas cosas que han aprendido en las Escrituras, primero ponerlo en práctica, como Edras, que decía, él dice que preparó su corazón, su mente, y después la puso por práctica en su vida, y después recién las enseñó. Por eso le agradecemos por esto. Le pido que usted levante más obreros, levante más varones aptos para enseñar, que tracen bien la palabra, para que no estén agradando a hombres, sino que estén agradando a usted. Le pido por esta congregación que también traiga hombres y mujeres. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Cristo. Le pido por todas las naciones. Gracias por todo. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo decimos.